Yo quiero daros las gracias a los cuatro, Sergio Sebastián, Carlos Martín, Ángeles Casternau, Ricardo Vallejo, por estar aquí. Para mí, para todos, creo que es un lujo que estéis aquí. Los cuatro son jóvenes arquitectos innovadores, personales. Creo que cada uno va a demostrar hoy con su obra su personalidad propia. Creo que a los cuatro os gusta hacer muy bien las cosas y además, en la medida de lo posible, aportar valores sostenibles a la arquitectura. Las cuatro obras que hay aquí tienen un montón de valores que tienen que ver con la sostenibilidad, desde la recuperación de espacios vacíos, la recuperación del patrimonio, la utilización de materiales sostenibles, la revitalización de los entornos rurales o urbanos, o el darles a los ciudadanos viviendas dignas con un coste dignas, saludables y con un gasto de energía reducido. Lo iremos viendo, pero por eso quiero daros las gracias. Y yo lo único que voy a hacer es enumerar un poco las obras que se van a presentar. Bueno, pues Sergio Sebastián va a presentar el reciente premio García Mercadal con la ampliación y reforma de la sede social de la MAZ en Zaragoza, realizada por Sergio Sebastián de Sebastián Arquitectos. Después, en segundo lugar, vais en este mismo orden, pues Carlos Martín presentará también la obra que tuvo premio de rehabilitación Arquitectura Interior de San José, realizada por Carlos Martín, Teófilo Martín y Luis Fernández Ramírez. Después, Ángeles Casternau presentará la rehabilitación de la masía del Torre Marqués en Fuenespalda, Monroyo, en Teruel, que tuvo también premio para la categoría de Medio Ambiente Mercadal del 2021. Y, por último, Ricardo Vallejo pues presentará la rehabilitación del edificio de viviendas de la calle Valle Pineta 16 de Zaragoza, que tuvo premio en la categoría de Medio Ambiente y Accesibilidad en el 2019 y que fue llevada a cabo por Carlos Bea Montecalvo y Ricardo Vallejo. Entonces, sin más, os dejo a vosotros el tiempo para la presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cristina, por la presentación, por lo de jóvenes también, muchas gracias. Gracias al Colegio de Arquitectos, gracias. Creo que a las 8 hoy había una conferencia de Rafael Moneos hablando sobre Villanueva en el Prado. Esto no es un aliento para que los despistados se marchen, sino un agradecimiento a los que estáis ahora aquí. Intentaremos hacerlo ameno e interesante. Bueno, como ha dicho Cristina, yo voy a hablar de este proyecto, de este trabajo en el cual hemos estado embarcados en el despacho durante pues, aproximadamente unos 4 o 5 años. Empiezo con esta foto, quizá uno de los grandes compromisos que siempre ha tenido la arquitectura, si cabe hoy en día con más fuerza, es la gestión de lo construido. Es la rehabilitación, la reforma, la restauración, los derribos, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con lo que ya está construido. En el fondo, los arquitectos nos sumamos en estos trabajos a lo que ya se ha hecho. Añadimos capas a ese devenir que los edificios tienen, a veces capas no conciliadas, a veces capas coordinadas, a veces capas que hay que borrar, capas que hay que añadir, capas que hay que sumar. En cualquier caso, lo que intentamos hacer siempre es actualizar, darle una nueva vida, en este caso, a ese patrimonio construido y que fue olvidado. Nosotros trabajamos en un complejo un poquito extraño. Es una serie de edificios que están en el centro de la ciudad, en la calle Sancho y Gil y en la calle San Miguel. El primero de ellos es el que ven ustedes arriba a la izquierda, es un edificio de 1928, al cual Teodoro Ríos posteriormente añadiría en el 36 una ampliación en la parte trasera. En la esquina lateral, ya con la calle San Miguel, Lorenzo Monclús en el año 1968 construyó ese edificio que ven en la parte derecha. Lo construyó como maternidad, precisamente para la Mutua de Accidentes de Zaragoza. Posteriormente, imagino que todos ustedes sabrán que se convirtió en el conservatorio de música de la ciudad, hasta que cayó en abandono, se construyó el edificio nuevo y aquello quedó vacío, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos nosotros aquí? Nosotros encontramos un complejo bastante heterogéneo, ¿no? de este primer edificio, cabecera, no sé si llega a ver, no sé. Bueno, el
primer edificio de cabecera que tenemos en la parte sur, con este acceso, las ampliaciones traseras, y nos tocó intervenir en una apuesta. Realmente yo creo que uno de los grandes méritos que ha podido tener este edificio es la apuesta que hizo la MAD por ampliar sus oficinas y poner en uso un edificio que hasta el momento estaba abandonado. Es todo ese elemento que ven ustedes a la derecha con ese cuerpo morado. Durante el proceso de obras, y ya saben que siempre en las obras pues pasa esto del ya que estamos, decidieron también encargarnos la ampliación en esa parte trasera, en ese patio, que es un lugar bastante residual, pues para construir una zona, vamos a decir así, de office, de descanso para los propios trabajadores de la MAD. Partimos de esa idea inicial, de esa apuesta que hace la MAD, por decir, en lugar de adquirir un edificio nuevo, hacer un edificio de nueva planta en una zona cómoda, ellos apuestan por mantener un equipamiento en el casco de la ciudad. Bien, nuestra propuesta fue esta, en el fondo fue intentar coordinar un programa muy definido por ellos, que consistía en una serie de despachos en planta baja y unas oficinas, un sistema de oficinas en la planta superior, y añadir el patio ese que quedaba al fondo. Intentamos dar un cierto orden, no intervenimos en lo de esos edificios históricos, pero sí que al menos que esta intervención permitiera como zurcir, ¿no?, todo este complejo, insisto, tan heterogéneo. El edificio de Lorenzo Monclús, y empezamos por aquí, pues este edificio que avanzaba ya, yo creo que en el año 68, pues una imagen bastante moderna, ¿no?, muy contemporánea. Hay una de las cuestiones que se han llegado a plantear y que siempre nos preguntaban es si nosotros hemos cambiado esa fachada. Nosotros no la hemos cambiado, hemos sustituido los huecos, las carpinterías, pero esta fachada en el fondo estaba ya. Quizá esta es una de las primeras apuestas que queríamos hacer en nuestra intervención, en el fondo el mantener los valores esenciales de este edificio para actualizarlo, para traerlo hasta nuestros días. En la sección ven otra de las cuestiones fundamentales de este edificio, es ese gran patio que en el centro de la planta, una planta pues de reducidas dimensiones, surcaba toda esa sección para intentar llevar luz 8 plantas abajo hasta el nivel del sótano. Bien, esto es lo que era ese edificio, así lo encontramos. Un edificio pues, que en su día desde luego tuvo mejor vida y que pues, hoy en día pues, era una especie de arquitectura abandonada en este lugar. Y les pongo esta foto porque es del mismo espacio. Esto yo creo que es interesante, es la capacidad que tenemos desde la arquitectura de poder transformar con mayores o menores medios, con mayor o menor fortuna, pues un espacio en algo. Nosotros queríamos construir magia en este lugar, inventarnos un sitio nuevo donde no estaba, en ese espacio oscuro, en ese espacio gris, pues intentar atraer la luz que se introducía desde ese lucernario y construir un mundo, pues casi un caleidoscopio, un mundo de reflejos que ampliase por completo ese espacio de oficinas. Bien, la intervención se cuenta muy bien aquí. Esas capas de las que les hablaba en el primer momento, pues en el fondo fueron unas capas muy funcionales. En primer lugar, un sistema de conexión con el edificio antiguo. En segundo lugar, un cuerpo inicial de oficinas en despacho. Un sistema de pasarelas que iba a surcar ese patio que inicialmente se manejaba, ese patio que inicialmente teníamos, y luego un sistema de oficinas en paisaje ya pegado a la fachada principal, a la cual añadimos este sistema de huecos con una función muy específica. Y empiezo casi por ahí. No me gusta empezar por las fachadas, pero en este caso es una cuestión casi de orden, ¿no? Es lo primero que vemos al llegar a este edificio, es cómo el cielo entra en la calle San Miguel. Yo creo que desde la arquitectura podemos hacer magia, ¿no? Y en el fondo lo que buscábamos con estos reflejos y con estos huecos es eso, es que sea la hora del día que sea, la calle San Miguel debe tener luz, debe tener vida, debe tener el reflejo de ese cielo. Bien, el sistema, insisto, lo único que hacía es sustituir esas carpinterías existentes por un sistema de carpinterías con muro cortina nuevo, con unas prestaciones mayores. Obviamente, esta intervención en ese actualizar que hemos dicho que en el fondo es lo que nos correspondía, no solo se atendía a cuestiones de programa, sino obviamente a las prestaciones que hoy en día requerimos a un edificio existente. No tiene nada que ver con lo que se exigía en el año 68, y ese además es uno de los principales inconvenientes a la hora de rehabilitar, ¿no? El cómo meternos con todo lo que hoy en día pedimos a un edificio en algo que ya está precondicionado, ¿no? Bien, la fachada, pues bueno, les iré poniendo una serie de imágenes de distintos sistemas. Este es el sistema por el cual se construyó, con un sistema de muro cortina que avanza, que sobrepasa un poquito el plano de fachada, que hace que esos huecos sean más profundos y que trae, insisto en esta idea, trae alegría también al barrio, ¿no?
siempre apoyados en la estructura inicial que ya definió Lorenzo Monclús, no queríamos alterarla. Sobre la planta, sobre la funcionalidad, esta es la planta del proyecto del 68. Ven ustedes un patio central, una escalera adosada, un montacargas y alrededor de él, a la fachada principal, ya un patio trasero, pues los espacios, pues en aquel momento de quirófanos y de maternidad, posteriormente de conservatorio. Lo que hicimos fue mantener esa estructura, así que alteramos la posición del ascensor. Hoy en día es un edificio en altura que requiere un mayor tránsito que el que tuvo en su momento. Había que poner 2 ascensores y, por supuesto, la escalera tenía que tener unas condiciones que no cumplía ahora mismo la que existía. A la izquierda unos despachos, a la derecha una oficina de paisaje. Bien, en la sección esta se ve muy bien, ¿no? Esa doble naturaleza, esa doble estructura de este espacio como mucho más vivo, más luminoso. Ven una serie de cuestiones que tienen que ver con los gálibos, ¿no? Estas dificultades de las que les hablaba antes, con tener que introducir la climatización, la ventilación, en espacios pues, que no tienen las dimensiones que hoy en día pues serían adecuadas, ¿no? Entonces, ahí hay que intervenir pues con ciertas herramientas, con estrategias y a veces incluso con ingenio, ¿no? Y apretando un poquito las cosas para que todo quepa. Al otro lado, estas oficinas de despachos, ¿no? Cruzando ese espacio central que les enseñaba inicialmente, ese patio, que lo rasgamos un poquito más y construimos un sistema de pasarelas que permitían vincular funcionalmente las zonas de despachos con los cuerpos, con los equipos de apoyo y de trabajo que hay en cada una de las plantas. En la sección yo creo que se explica perfectamente ese concepto, esa idea de seguir captando la luz desde arriba y hacer que se refleje en múltiples elementos para que llegue hasta la planta baja, que es donde estaba la consulta, ¿no? Bien, este es el acceso principal, esta es la zona de consultas, ahí tienen ese patio, ¿no? Que llega nítido abajo, ese patio de aproximadamente 3×3, se respetó la estructura original y a partir de ella subimos, ya vemos el techo a través del gimnasio, del techo de la planta de oficinas. Bueno, les iré poniendo una serie de imágenes. Los huecos ahora sí que los rasgábamos por completo, queríamos que se introdujera la luz y la vida de la calle San Miguel en estas oficinas, unos espacios un poquito claustrofóbicos. De este modo pues se consiguió mejorar, aumentar. En el fondo era como meter un edificio dentro de otro edificio, era construir una fachada con mamparas que se abrían y que se vinculaban a todo ese gran vacío. La oficina paisaje ya no se desarrolla en un único plano, sino que en el fondo hay una interconexión de todos estos niveles, de todas estas pasarelas. Y hacia arriba, por supuesto, este gran lucernario, tratado con todo este sistema de reflejos, de vidrios, de policarbonatos. En el fondo lo que queríamos era construir un dispositivo que introdujese la luz en el interior. La obra, pues, ¿qué les voy a contar? Fue muy compleja. Fue una obra donde en muy poco sitio uno tiene que trabajar con lo que hay, trabajar con lo que tiene que haber. Es bonito estos momentos donde se superponen esas capas, ¿no? Las capas de lo existente con la capa de lo nuevo. Uno tiene que ir también destilando de todo lo que existe, con lo que se queda y con lo que tiene que intervenir, ¿no? Muchas veces es la propia normativa o decisiones funcionales las que traen respuesta a todo eso. Quisimos mantener también, esta era la estructura original, una estructura de acero que hubo que reforzar. Bueno, no sé si luego alguien tiene interés en algún detalle, lo podemos comentar, pasaré un poquito por encima. Una estructura que en las plantas superiores estaba muy castigada y oxidada. Prácticamente esos forjados hubo que levantarlos. Los inferiores sí que se pudieron aprovechar, hubo que hacer un sistema de forjados y de capa de compresión nueva, pero siempre aprovechando lo existente, con refuerzos y con también una serie de refuerzos en la cimentación. En la última planta quisimos mantener como testigo vivo pues estas vigas que ya dejaron de cumplir su función, también por una cuestión de gálibos y de sobrecargas de las instalaciones en la planta superior, y las dejamos ahí pues como en la casa del pueblo, ¿no? Cuando uno sube al desván y se encuentra esas vigas. Bueno, el reflejo simplemente es el único punto donde se ve esa estructura original de Lorenzo Monclús, casi gestionada como con un carácter un poquito incluso museográfico, ¿no? Como el reflejo de lo que hubo. Tuvimos la suerte también de intervenir con el diseño, con la señalética, es decir, proporcionar como una imagen más o menos coherente a toda la intervención. En el yaque, aquel que comentábamos, en ese patio, en el fondo teníamos el mismo problema, era un patio de manzana, pueden imaginar ustedes el panorama que había alrededor, completamente heterogéneo, un mundo de medianiles, de ladrillos, de huecos, de traseras. Bueno, queríamos construir también un espacio nuevo, una especie de jardín, ¿no? Es ese lugar donde los trabajadores de MAD pues van
tienen un office para comer, los que se quedan a almorzar pueden hacer algún tipo de reuniones, es decir, un espacio un poquito de distensión. De nuevo con la idea del caleidoscopio, con la idea de romper los límites, con la idea de no contar que aquello es tan pequeño como realmente es, ¿no? Sino que a la persona que está ahí le podemos hacer magia y le podemos transmitir otro tipo de valores. Analizamos distintos sistemas de patios, al final nos quedamos con un sistema de patio central, dos laterales que tratábamos como jardines, ¿no? Como esas vitrinas, ¿no? Donde el verde invade todo ese espacio. El resto es un lugar muy neutro. Técnicamente también la construcción fue un poquito compleja, ¿no? Había que aligerar al máximo las cargas, no había posibilidad de hacer una cimentación muy contundente en este lugar. Entonces, bueno, esto pesa muy poco y había que también ingeniárselas pues, para que al final la construcción, pues, por un lado, no perdiese el carácter que queríamos buscar de esas vitrinas verdes, donde hoy en día pues, el bambú, las hiedras, introducen todo ese mundo en el interior y, por supuesto, los reflejos. Aquí sí que traemos como todo ese mundo de medianiles y de ese paisaje de traseras urbanas, de patio de manzana, domesticados, ¿no? Casi una imagen un poquito escenográfica, entra siempre en el interior, ¿no? Y mucho más velada y mezclando el dentro y el fuera, el arriba y el abajo. Ahí aparece este mundo mágico. Bueno, sin más, yo con esta imagen les dejo. Creo que por parte del colegio se está intentando fomentar una visita al edificio, no sé si hago bien adelantándolo o no hago bien. Creo que quizás la mejor manera de conocerlo, ¿no? Están, por supuesto, todos ustedes invitados. Muchas gracias. Bueno, yo os vengo a contar un poco un proyecto que ha sido también ha sido muy extendido en el tiempo, de muchos años de trabajo, con diferentes fases, que es la harinera de San José. ¿Cómo? Ah, vale, a viva voz, vale. Vale, ¿y me oís? ¿Sí? Sí, se oye bien. A ver, ¿dónde estamos? El canal. Esta parte es el canal, estamos en San José, ¿vale? El Parque de la Memoria, ¿lo veis arriba? No va, ¿no? No, bueno, es la construcción que tenemos en diagonal, esta diagonal que tenemos ahí arriba sería San José, ese rectángulo que tenemos más blanquito, ¿vale? Ese conjunto sería el conjunto de la harinera, ¿vale? Está enclavado, ya el propio edificio es muy interesante porque estamos junto al canal imperial y es una serie de construcciones del siglo XVIII que se enclavan aprovechando las acequias, ¿vale? De hecho, el Parque de la Memoria viene, toda esta curva, ¿vale? Que es Terrazas de Cuéllar y que luego viene, es la acequia de Ontonar, ¿vale? Que es una de las acequias que luego va a pasar por dentro de la harinera y surgirá por dentro de la ciudad. Son acequias activas que muchas veces encontramos, ¿verdad? En huecos que cuando vas paseando puedes descubrirlas, pero que están debajo de la ciudad. Y es un elemento muy importante. Yo estoy trabajando, trabajando bastante en recuperar y abrir estas acequias, ¿vale? No en este proyecto, porque este proyecto no toca la acequia, pero sí en otros proyectos. Ahora va a empezarse la calle Alledo, que es una calle que incluso inicialmente se iba a tapar y el objetivo fue cambiar esa dinámica para abrirlas. Y ahora también estamos ordenando toda esta unidad que hay aquí inferior y esta acequia de Ontonar la estamos incluyendo, ¿vale? Creo que Zaragoza, uno de sus potenciales paisajes que tiene es abrir esas acequias. Muchas pasan por ejemplo, en Tenorfleta tenemos, o sea, en Tenorfleta no, perdón, en Camino a las Torres, ¿vale? Todo Camino a las Torres tiene, por ejemplo, toda una acequia por debajo. Hay muchas avenidas que si se abriesen, introduciríamos un elemento fluvial dentro de la propia ciudad con el potencial paisajístico que tiene, ¿vale? En las diferentes fases, fijaros, esto es noviembre del 2005,
¿vale? Se empieza o se nos encarga, junto con mi padre Teófilo y Luis Fernández, que eran socios con Trama, que ya han pasado a la etapa de jubilación, y que, bueno, pues yo tuve la suerte de poder participar con esa frescura, además de cuando sales de la carrera y vienes con muchas ganas. Y a mí este plano me gusta porque yo le llamaba topografía urbana, ¿vale? Cuando empezamos a analizar la harinera en su conjunto, la harinera se estructuraba en un silo, que sería el volumen, el cuadrado de la izquierda, el edificio histórico del siglo XVIII, que es el espacio central, y luego, creo que es de Félix Navarro, la nave que hay adjunta, ¿vale? Que es un espacio todavía pendiente, que ahora veremos, de rehabilitar. Y luego esa gran estructura hidráulica que era la acequia, que es todo este rectángulo, la zona inferior, que era el motor de la propia harinera. Daros cuenta que en el siglo XVIII, pues bueno, era toda la mecánica a partir de los saltos de agua que hay, es algo muy bonito de ver, ¿vale? Topografía urbana, ¿por qué era? Porque cuando tú empiezas a pasear por esa arquitectura existente, estaba todo trabajado en planos, dado la topografía que tiene San José, ¿sí? Que tiene mucho desnivel. Entonces surgía la idea de cómo ir generando espacios, porque además se nos encarga, y esto a veces nos pasa en la profesión, se nos encarga sin tener un uso claro, ¿vale? Que esto a veces saben que lo quieren rehabilitar, pueden ser muchas cosas, pero todavía no saben lo que es, ¿vale? Entonces ahí sí que tienes que trabajar con la potencialidad del propio espacio, ¿sí? Y en este caso, esa idea de los espacios continuos, que ya había por los niveles, pero que queríamos darle continuidad, ¿vale? Entonces era como esas topografías, esas líneas de colores son cotas, ¿no? Que van generando relaciones espaciales. Y estas primeras visiones en su conjunto, ¿no? Del edificio histórico, los almacenes, y unos volúmenes que te configurasen esa idea de planta baja, de acogida, y luego las salas de arriba. En un análisis posteriores, fíjate que esto ya es 2016, porque ha habido muchas fases de rehabilitación, sí que lo que veíamos es que al ser un edificio que estaba junto a San José, que es una calle muy ruidosa, y por el otro lado tenía el Parque de la Memoria, que era un espacio de calidad, la estructura la organizábamos en base a crujías, ¿vale? Y los usos internos los íbamos a asociar a esa realidad. Entonces aparecían, porque en esta fase ya se estaba configurando este concepto de espacio cultural que ahora tiene, ¿vale? Sin todavía haberse definido el qué, ¿vale? Pero sí que aparecía. Entonces, en la parte de las crujías interiores, que son esos espacios más relacionados con el parque, aparecían los talleres, ¿ves? Talleres 1, 2, 3, que además tenían tabiques funcionales, porque tiene todo tipo de servicios, para espacios artísticos, pero también tabiques que no tenían nada, de forma que si había la necesidad de que se uniesen dos por espacio, se pudiese quitar tabiques, ¿vale? Otra crujía, que era la crujía del compartir, ¿sí? La veis ahí, que era una crujía que en sí era un pasillo, pero que era donde interesaba que los propios artistas se relacionasen entre sí, compartieran los propios procesos. La siguiente crujía hacia San José sería el llegar, el acceso, ¿vale? Todos los núcleos de servicios, la escalera central, que ahora veremos, la introducción, como decía, de nuevas condiciones, ¿no? De ascensores, escaleras y aseos, y luego ese espacio que es el de participar, y esos espacios más relacionales, activos, ruidosos, en la parte de San José, ¿vale? La harinera a día de hoy pues te monta un concierto como tiene gente que está en un proceso de creativo muy íntimo, ¿no? Entonces esas relaciones se establecían en base a las crujías. Y este espacio, que había un antiguo silo, se convirtió, ahora lo veremos, es una plaza exterior, se convirtió en un aula más, o un espacio que dada la congestión de San José y de tanta arquitectura, pues se le quiso buscar esa condición de más verde y de espacio relacional. Entonces a través de gradas, ahora veremos, pues aparecía. Nosotros ya no participamos en este proceso, pero sí que es interesante que lo conozcáis, porque Harinera es uno de los pocos ejemplos en los que se confió en la iniciativa social y vecinal para definir el programa del edificio, ¿vale? Y se generaron dinámicas de pensamiento colectivo con asociaciones de vecinos, artistas de la ciudad, para pensar qué es la demanda o qué sería interesante en la ciudad,
¿vale? Entonces tuvieron muchas sesiones implicadas para configurar a través de grupos quién era, visitas a la propia harinera, ahí os veis que, porque hacíamos fases, bueno, se iba consiguiendo dinero, se consolidaba estructuralmente, pero no tenía programa, ha tenido una vida de, pues un poco como el antiguo conservatorio, ¿no? De abandono, de vandalismo, de fases siguientes de actuación, bueno, de largo recorrido. Y todas estas personas, los tenéis abajo, fijaros, son la Asociación de Vecinos de San José, el colectivo Llámalo H y Zaragoza Cultural, ¿vale? Esto es un poco paradigmático porque es uno de los pocos centros, el único en Zaragoza en este caso, pero incluso Diego, que es el gestor, que lo tenéis ahí atrás, es el que lo difunde mucho. El ayuntamiento cede la gestión a un colectivo vecinal. De alguna forma lo acompaña, lo facilita, le da ese sustento administrativo, pero es la propia comunidad la que decide qué función va a tener. Y han llegado unas propuestas muy interesantes, y es que tú como artista o como agente social puedes hacer uso de un taller siempre que tu proyecto genere un bien social a la comunidad, ¿vale? Si tu proyecto está generando un aprendizaje social, a través de esa dinámica tú encuentras un sitio que es gratis que tú estés ahí, y son unos talleres muy interesantes, muy bien cualificados para que tú desarrolles esa actividad, ¿vale? El propio proceso, aquí estamos, bueno, este es mi padre, estamos aquí, está el colectivo, Diego, está Zaragoza Vivienda, en este caso que era quien financiaba procesos, el propio diseño de las diferentes fases las hacíamos con los propios colectivos, representantes de los colectivos, del ayuntamiento, de Zaragoza. Entonces, esto también para mí está siendo una experiencia, lo hablábamos antes un poco, lo que es los arquitectos nos han enseñado a diseñar, vamos a decir, en procesos muy autónomos o individuales, ¿no? O sea, nos preparan, nos hacen trabajar la sensibilidad, llegamos a un sitio con muchas ganas, damos lo mejor de nosotros y lo intentamos hacer lo mejor que podemos, pero es que el lugar y la comunidad que ahí vive tiene muchísima más información que nosotros, y hay que ser humilde. Somos más personas que damos capacidad a lo que está ocurriendo y a las necesidades que se están generando en el sitio. Entonces, el concepto del proceso participativo, que a veces se ha manoseado mucho, a veces porque viene el paquete hecho, ¿verdad? Y se lo dan a la asociación de vecinos y le dicen, di si te gusta o no te gusta, cuando está hecho, eso no es un proceso participativo, ¿sí? El proceso participativo es que como arquitectos perdemos el miedo a qué es el resultado de lo que va a salir, y somos capaces de, lo primero de todo, escuchar las necesidades y prioridades que están ahí en el lugar, ¿sí? Y trabajar a partir de eso. Y mi experiencia es que es bastante más enriquecedora, porque tú primero tienes que escuchas a la gente que vive en el sitio o que tiene ganas de hacer algo, lo tiene muy claro. Cuando si hacéis urbanismo, si hacéis cualquier proyecto, ¿no? Escuchar a la gente, no tener miedo, porque os están dando una información que por mucho que queráis no la tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, la experiencia siempre de los procesos participativos, desde el principio, antes de que nos formulemos una estructura o una idea o un deseo, ¿sí? Para mí yo creo que es el paradigma también de la arquitectura, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, se explica un poco ese organigrama, en el que el proceso de diseño, pues estaban los técnicos redactores, el órgano, el Llámalo H, que es esa comunidad vecinal gestora del espacio, la dirección y coordinación, quien pagaba, el promotor, Zaragoza Vivienda, y el órgano gestor municipal, que era Zaragoza Cultural, ¿no? Entonces, os vais a encontrar una complejidad de redes, y nuestra función muchas veces es saber escuchar y reflejar en el esquema. La harinera en sí, pues bueno, era un edificio del siglo XVIII que tenía además muchas cargas ya introducidas porque guardaba silos, había máquinas vibradoras, o sea, era toda una historia, y ahí encontráis, por ejemplo, algunas fotos que os he querido traer, pues claro, del nivel de intensidad a veces de la operación.
esto es la planta baja, que tuvimos que bajar como 6-7 metros, o sea, desnudar el edificio entero en toda su estructura, porque los propios pilares hubo que recalzarlos, había que coserlos, la estructura, porque no aguantaba los nuevos usos. Estamos hablando de edificios, bueno, pues fijaros, pilares de ladrillo, ¿no? O la cubierta, la imagen de la derecha, ¿no? Es esa cubierta, que es un espacio muy interesante, que se mantenían algunas máquinas, pero que hubo que abrir. Y otra cosa, es interesante esta foto de abajo a la derecha, porque al quitar los silos aparecían espacios en dobles, triples alturas, que fueron muy interesantes y que nos sirvieron a nosotros para también crear espacios en verticales. Y es que Harinera dispone, por ejemplo, para lo que es circo vertical, con estructuras de danzas que se cuelgan. Entonces, bueno, pues los silos, cuando ves estos vacíos, ¿no? los incorporas en el propio proceso, ¿no? De esa suciedad, nosotros decíamos siempre, es el blanco harinera. Al final lo que metíamos era blanco, era limpieza, y esa integración, por ejemplo, toda esa estructura eran las cinchas de cómo los motores de la acequia, al pasar, transmitían toda esa energía. Bueno, pues aparecen muchos elementos que vas a respetar. Y este es el espacio exterior de este edificio rehabilitado, que lo convertíamos también como ese ágora o ese espacio de encuentro. Espacios, por ejemplo, de doble altura. Es verdad que esta época, yo viajé a París también a ver el Palais de Tokio, que no sé si conocéis y que debéis de conocer, de quiénes son, tú que estás en la academia, Lacaton y Basal, vale. Y que introdujeron un parámetro que es perderle miedo a esas a no acabar los edificios, ¿no? Y este espacio que veis a la derecha es el estado que tenían las paredes de la harinera con toda su historia, que vienen e introducen la ventana y te hacen el trabajo de la ventana y lo dejas como está, y después introducen las estructuras de cuelgue, metes el aire acondicionado, y trabajar un poco dejándolos con ese miedo a veces de permitir que no esté acabado. Y eso ha producido que si vais ahora a visitar la harinera, todo esto está pintado, ¿vale? O sea, no han tenido miedo a pintar las paredes, la han apropiado, escriben por las paredes, es un espacio, os invito a visitarlo porque no se parece nada a esto, ¿eh? Estos son estos espacios aulas, ¿ves? Que tenéis, ahí teníamos estructuras de transmisión mecánica y esas arcadas muy interesantes que nos dividían los diferentes espacios de alquiler para los diferentes artistas, pero a la vez este pasillo central, ¿verdad? Con zonas comunes, con office, para que comen, pasan el día, intercambian, se generan ahí espacios como muy interesantes. O la planta de la cubierta de arriba, que también, pues bueno, se trabajó esa idea de paisaje, porque era una estructura, es bastante bonita, y que es objeto de todo tipo de actividades, incluso de conciertos, ¿vale? Esta es, por ejemplo, la escalera central. Ahí os digo, ¿no? Pues pintamos hasta el nivel del pasamanos, que le pusimos un LED lineal que te resuelve la iluminación, el resto lo dejas como está, con esa historia, y fijaros las escaleras, ¿no? Pues si cumplían, se mantiene, ¿no? La barandilla, veis los postes de madera, pero claro, tienen 90 centímetros, la normativa es 1,10, implementas algo respetando en lo posible lo existente. Y esto que os cuento ahora es un poco chino mandarino, quiero decirte que a veces os puede desubicar, pero es una de las cosas que a mí más me está fascinando de la arquitectura y de la rehabilitación, y es lo que se ha llamado la geometría sagrada, ¿vale? Curiosamente, la harinera, ¿vale? ¿Veis este rectángulo naranja? Es lo que se llama en las tradiciones de los maestros constructores, me estoy yendo en el tiempo a la Edad Media, incluso de construcciones de catedrales, los construían en base a unas proporciones, y unas proporciones que estaban en relación a la latitud donde estábamos, ¿vale? Este rectángulo solsticial, que es el que configura el volumen de la harinera, es exactamente el rectángulo solsticial de Zaragoza, ¿vale? Las diagonales están marcando las salidas y puestas del sol en los solsticios de verano e invierno, ¿vale? Los antiguos buscaban unir lo que es el cielo en la tierra, bajarlo, para generar espacios armónicos, ¿sí?
Pues resulta que la harinera, un sitio donde se hace la harina, que es el pan, que es el alimento principal y básico, está hecho con esta tradición buscando esa armonía del principio básico, que es la harina de la alimentación. Yo tuve la suerte de aprender estas técnicas con compañones en Francia y el diseño de las nuevas actuaciones están en base a esto, en los criterios que se llaman ad quadratum, que son, bueno, si os metéis un poco en historia de arquitectura, hay unas metodologías de trabajo. El ad quadratum sería el trabajar con el cuadrado, el cuadrado girado, duplicaciones interiores, y veis como, por ejemplo, el centro y todos estos círculos que configuran el espacio exterior está en base a unos principios de geometría tradicional, ¿vale? Este rectángulo solsticial lo podemos encontrar, aquí no se carga la imagen, os traía, esto por ejemplo es Barcino, que es la ciudad romana que Augusto funda y que tiene otra vez esas proporciones del rectángulo, ¿vale? La imagen anterior que nos sale es Zaragoza. En el caso de Zaragoza ocurre exactamente lo mismo. De hecho, la calle mayor está orientada a la salida del sol en el solsticio de invierno, ¿vale? El principio fundacional de la ciudad de Zaragoza se hace en base a estos principios y las murallas romanas de Zaragoza están configuradas dentro de una proporción del rectángulo solsticial del lugar. Cuando cambiamos de latitudes, las proporciones cambian, porque la posición del sol varía, ¿vale? Este principio geométrico de trazados reguladores que está en la tradición y que te lo encuentras también en el caso de la harinera. Y para cerrar, esto es pues cómo está hoy en día, cómo se vive la harinera, un espacio intenso, de muchísima actividad, donde pues lo que hicimos pues, queda en un segundo plano, ¿verdad? Y al final es el uso, la actividad que tiene, pues da conciertos, actividades de todo tipo, bueno, es apasionante la actividad que tiene, ¿eh? Para todas las edades, hacen mucho manipulación, bueno, os invito a entrar y acercaros, ¿vale? ¡Hala! Geometría sagrada. Y os vengo a contar un proyecto de rehabilitación de una masía del siglo XVII que se ubica en la zona de Matarraña, que bueno, se inserta en una finca que tiene pues, bastantes hectáreas de cultivo, que se coloca en ladera, ¿vale? En la zona del valle del río de Tastavins, y que bueno, tiene una parte superior, esta parcela, que tiene el pinar completamente abandonado cuando nosotros llegamos, y conforme van bajando los aterrazados pues se van insertando diferentes cultivos mediterráneos, almendro, cultivo de cereal, viñedo, conforme vas bajando hasta lo que es el río. Entonces, bueno, cuando llegamos a la parcela, esta es una finca que llevaba unos años en abandono, había sufrido diferentes modificaciones, incluso modificaciones muy importantes, porque habían habido pretensiones sobre ella. Es una masía que tiene una presencia muy importante en el territorio, se llama la Torre del Marqués, o sea, tiene una historia muy potente, pero claro, ha perdido toda su funcionalidad, todo su uso tradicional de gestión agrícola alrededor, y solamente se ha mantenido lo que es el edificio como elemento simbólico, sin darle ningún tipo de valor a lo que es la parcela. Entonces, pues nosotros llegamos, lo primero que hacemos es instar a la propiedad a que haga una gestión forestal, obviamente, porque estamos en un riesgo muy potente de incendio, y empezar a establecer lazos con pues los agentes locales, ¿no? Entonces, en esta instancia a la propiedad a gestionar forestalmente el pinar, pues establece esta primera relación con una empresa que hace astilla en la zona, que es una zona maderera bastante importante, y bueno, se empieza a hacer un aprovechamiento agrícola de la parcela.
En la misma medida, el resto de cultivos que hay en la finca pues se empiezan a poner en actividad buscando el cómplice del agricultor local, y se empieza a trabajar con este agricultor local para pues bueno, ir reviniendo el cultivo de toda la masía, porque una masía viene de mansus, o sea, es una unidad mínima, una célula de vida original, ¿no? Que lo que es el edificio en realidad es un equipamiento del resto de usos que hay en la masía, que al final lo que hace es pues esa unidad de territorio que se gestiona de forma autosuficiente, que te abastece de recursos para poderla habitar. En una masía normalmente no vive únicamente una familia, vivían tradicionalmente muchas personas, y entonces pues, gestionaban una porción de territorio determinado que era la que daba la vida, posibilitaba la vida en ese lugar, ¿no? Entonces, un poco lo que intentamos es recuperar esa utilidad, de ese ámbito de intervención, que no se queda solamente en el edificio, sino que va un poquito más allá, y lo que se pretende es recuperar esa célula de autosuficiencia que se extiende a toda la propiedad que afortunadamente teníamos y a los recursos materiales que aparecen en esta propiedad. Entonces, pues bueno, veis un poquito en esta imagen general lo que es el edificio original, que es esta torre central, que bueno, tiene una estructura bastante señorial. Entonces, en la parte de delante aparecían unas edificaciones en ruina, que eran de una masía todavía más antigua, ¿no? Bueno, de la que quedaba muy poca cosa, pero quisimos mantener. Y bueno, pues el cliente nos pide que hagamos pues, un hotel en este espacio, ¿no? Entonces, pues en común decidimos que no es un hotel solamente, sino que es un hotel 5 estrellas. O sea, vamos a darle un uso funcional con toda la exigencia máxima, luego que lo clasifique como quiera, pero con toda la exigencia máxima para que podamos aprovechar todo el potencial que tenía, ¿no? Entonces, pues claro, obviamente convertir este edificio en un hotel 5 estrellas pues requiere una cantidad de requerimientos a nivel normativo y a nivel que todos conocéis, de cumplimiento pues de evacuación, bueno, obviamente pues de cargas estructurales a nivel térmico, a todos los niveles. Y decidimos que nuestra presencia en este edificio tenía que ser una presencia bastante tranquila, nos gusta trabajar así, ¿no? Bueno, hacer una intervención tranquila, y entonces decidimos posicionarnos en la parte norte del edificio, de manera que no cambiábamos mucho la configuración en el valle. Hacíamos una intervención muy compacta y bueno, podíamos dar continuidad un poco a la volumetría y a la posición que tenía el edificio en el lugar. Nosotros decidimos trabajar con el material que había en la misma finca, entonces buscamos cuáles eran los recursos que teníamos en el lugar, y lo que teníamos era tierra arcillosa, mucha, y teníamos paja, ¿vale? Que se producía en la misma finca, y decidimos trabajar en tapia. Entonces la tapia, conocéis el sistema de la tapia, es un encofrado que lo que se hace es el vertido de las tongadas de tierra y se apisona. Entonces, pues claro, si uno se pasea por el matarraña se da cuenta de que la construcción en tapia es una construcción tradicional, que obviamente está ligada con la identidad del lugar, que está inserta, ¿no? en la forma de aceptar los edificios, y además todavía está viva en la memoria de los constructores locales. Entonces, pues rápidamente fuimos a buscar a los agentes con los que íbamos a contar en el territorio. Entonces detectamos, apuesto a la paleta de artesanos que teníamos en el lugar, y decidimos involucrarlos, ¿no? Y de alguna manera, o sea, nosotros que nos dedicamos a la recuperación de técnicas tradicionales para, de alguna forma, pues reacondicionarlas y proyectarlas al futuro, porque es la manera que entendemos que podemos introducir algunos materiales, que es reaprendiendo cómo se han trabajado siempre.
nos dimos cuenta que esta siembra de conocimiento debíamos hacerla en el lugar para que se quedase en el lugar, porque ahora mismo necesitan recuperar la tecnología para poder rehabilitar su propio patrimonio. O sea, es que realmente su patrimonio está hecho en tapia, o aprenden a hacer tapia, o reaprenden a hacer tapia, o tienen un problema de intervención en su propio patrimonio. Entonces, pues bueno, lo que decidimos, esta es una tapia calicostrada, en este caso se hizo una tapia calicostrada con unas costras de mortero de cal aligerado con cáñamo, que formulamos nosotros también en la obra. El equipamiento tiene una zona de spa, o sea, a estos materiales podemos llevarlos bastante al límite, podemos exponerlos a situaciones que son, bueno, pues que tienen pues un nivel de humedad del 85% y temperaturas altas, ¿no? Que podríamos decir que nos podría generar duda, y por eso la pongo la primera. O sea, esto aguanta y además esto es duradero. Además también trabajamos pues en esta línea de recuperar pues estos oficios perdidos y de potenciar pues algunas iniciativas económicas que están surgiendo en el lugar. Por ejemplo, ya empieza a haber productores a nivel industrial de arcillas locales, porque en Teruel sabéis que hay unas arcillas preciosas, colores preciosos y que tienen un potencial de producción muy importante. Entonces decidimos utilizar las arcillas locales y aplicarlas, encontramos aplicadores y se formaron aplicadores o sea, se sembró, esta constructora ya sabe aplicar arcilla, de repente puede comprar material localmente y aplicarlo como una alternativa a un material industrial que venga de una producción descentralizada, ¿no? Entonces, pues bueno, se optó por esto, se optó por estructuras mecanizadas de madera local también, con controles numéricos que estaban en alcañiz. O sea, se hizo todo el seguimiento para sembrar otra vez o sea, darle valor a que las carpinterías se compren las máquinas de control numérico. Tenemos que generar demanda, o sea, tenemos que generarlo desde la prescripción, ¿no? Para que para ellos tenga sentido hacer estas formaciones y estas inversiones. Y bueno, pues trabajamos también con pavimentos producidos en Gandesa, creo que es. Esta sería la zona de sur a nivel bioclimático. Bueno, lo explico ahora. Lo que se intentó, bueno, a nivel de materiales, también se utilizó yeso de albarracín, que todavía se sigue produciendo y es una alternativa buenísima para el microcemento. O sea, podemos construir suelos continuos con materiales naturales. El yeso, la ventaja que tiene es que la cocción, como sabéis, se hace a una temperatura muy baja, con lo cual el impacto ambiental es bajísimo y además este en concreto tiene una resistencia muy buena que lo podemos someter a procesos de abrasión bastante importante, y es de producción local, y esto cuando acaba vida útil, este material se demuele y se devuelve a la naturaleza con la misma, ¿no? Con la misma carga de impacto. Bueno, se hizo una rehabilitación importante de la parte de mampostería. Y a nivel bioclimático, lo que intentamos fue abrir toda la parte sur a través de los espacios comunes, que son las zonas de comedores y de estar, para hacer una gran captación solar en la zona sureste. En el centro, lo que unía los dos edificios, hicimos un gran invernadero central, y entonces todo este flujo de calor lo que se hace es recircula, aprovechando la estratificación del aire por todo el edificio, ¿no? Para reducir la demanda energética. Y a nivel de energía, lo que os comentaba de la gestión forestal, se produce toda la astilla en la misma finca. Se hizo una instalación de district heating descentralizada, que lo que hacía es separarla un poco del edificio para poder manipular. La astilla necesita un poquito más de espacio para acopiarla y poderla ir administrando, y con esto se calienta el spa, se calienta todo el edificio con dos calderas, no muy potentes, se ponen dos calderas sobre todo por un tema de que como está aislado y claro, por una cuestión de seguridad.
y además también calienta la piscina, una piscina exterior que se empeñaron en calentar. Y bueno, la verdad es que esto ha sido, o sea, la forma de resolver el gran problema que tenía el lugar, que era el forestal. Y activado bastante el tema, bueno, empiezan a haber este tipo de calderas, ¿no? Y dices, bueno, pues empieza a ser un sector que es una alternativa a nivel económico en la zona. Luego también se hizo una instalación fotovoltaica de 100 kilovatios, que es un edificio que no es autónomo, porque por seguridad se quiso mantener la conexión a red, pero es una conexión que cada año hay nevadas y cae algún poste, con lo cual se quedan aislados, se pueden quedar aislados. Entonces, bueno, hacemos un poquito el balance a nivel energético y nos damos cuenta que con los recursos locales lo que estamos haciendo es un edificio expositivo, ¿no? Que genera más energía de la que consume, incluso con unos usos muy exigentes de 5 estrellas, con climatización en todas las estancias, etcétera. Bueno, podemos conseguir con una intervención bastante razonable y lógica que el edificio pues, no solo sea autónomo, sino que genera un excedente energético. Además, hay toda una estrategia de recolección de agua, porque bueno, estamos en una zona agrícola, entonces esta masía está colocada aquí porque está al lado de una pequeña surgencia, una fuente. Entonces, pues bueno, se hace toda la recolección de las aguas pluviales, se llevan a una balsa, se reutilizan para regadío, y esto también se quiso evidenciar, ¿no? que el agua fluya en el exterior, porque es un valor importante. El hecho de ver el agua, un poco como lo que comentamos las acequias, le da valor, ¿no? Si no lo ves, si es un tubo que se lo lleva, pues eso de repente es algo que no es importante, pero si lo pones presente, de repente pues lo adquiere el valor, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos normalmente análisis de ciclo de vida, yo os lo he traído para explicaros que después de currarnos toda la reducción del impacto ambiental, de reutilizar la estructura de madera, de reutilizar toda la estructura perimetral, trabajar con aislantes ecológicos de algodón, trabajar con yeso de Albarracín, trabajar con yeso, o sea, arcillas del lugar, todo esto conseguimos bajar a tope lo que es el impacto ambiental de la parte de edificación, pero siempre nos quedan las instalaciones. Es como decimos, vale, nos lo vamos a currar muchísimo en reducir el impacto ambiental a través de una selección súper consciente de los materiales, pero luego están las instalaciones y es donde tenemos el caballo de batalla. O sea, en las instalaciones, en este caso, después de haber reducido a una cosa ingente, o sea, ya es como decir, ya no puedo hacer más, las instalaciones están haciendo un impacto de casi el 50% del edificio. Entonces, ¿realmente estamos haciendo bien con la superequipación de instalaciones que nos estamos imponiendo con la norma? O sea, ¿realmente no está siendo un cambio de norma perverso con la excusa de reducir el impacto ambiental de nuestros edificios? No estamos sobrecargando de instalaciones nuestros edificios, que en realidad son esas instalaciones las que en su producción, puesta en marcha, uso, no os he traído imágenes, pero supongo que habréis visto publicadas las imágenes de los países receptores de nuestros desechos de instalaciones de clima, o sea, estamos exportando todo este residuo. O sea, estamos realmente, podemos currárnoslo mucho en los materiales, ¿no? de origen geológico, que vale, vamos a verter localmente, pero hay toda una serie de materiales que estamos implementando en nuestros edificios y que nos viene obligado por norma. Este edificio tiene las habitaciones requerían climatización, calefacción y clima, y tiene una instalación de doble tubo y con recuperador de calor, que lo hemos intentado reducir al máximo porque hemos tenido grandes guerras con los ingenieros para racionalizar, ¿no? Para calcular con coeficientes de simultaneidad razonables. O sea, si tienes a todos los clientes en una sala,
no los tienes en otra sala. O sea, aquí no hace falta calentar todo el edificio con todas, o sea, tenemos que implementar una serie de racionalidad a los edificios, ¿no? Y no sobredimensionar de serie todas las instalaciones, porque es que al final aquello son cosas que no caben, o sea, es que físicamente no caben, pero es que además de que no caben, tienen un impacto ambiental que es brutal. Entonces, yo os animo, y nosotros no os he traído nada, pero estamos empezando a trabajar solamente con los sistemas pasivos. O sea, realmente, cuando todos estos sistemas pasivos que podemos cuantificar, ¿qué pasa? Que al final no puedes, bueno, no puedes, no, sí puedes, pero no te atreves a decirle al cliente, no, pero no pongas la calefacción, y ya vas a ver qué bien te va a funcionar, ¿no? Esto lo podemos hacer a una escala. O sea, nosotros tenemos clientes que se han vendido la calefacción, el segundo año no han podido ponerla en marcha, oye, ponla en el eBay, te vendes la caldera y aquí no ha pasado nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tu edificio está funcionando de forma pasiva. ¿En qué medida la norma recoge todas estrategias de sistemas pasivos que eliminarían todo este impacto ambiental? Al revés, de decirnos, no, es que las ventilaciones tienen que ser de esta manera, o sea, deberíamos, no sé, revelarnos un poco, porque nos están imponiendo una carga muy potente que va en contra un poco de la filosofía de reducción de impacto, ¿no? que tiene precisamente la misma norma. Afortunadamente, esto se corrige con el nuevo horizonte de sistemas basados en la naturaleza, ¿no? De Nature-Based Materials, ¿no? Que es la próxima ola que nos viene, las nuevas directivas, que ahí ya vamos a tener que ir mirando todo esto, cuantificando emisiones y haciendo selección de lo que estamos implementando en obra a partir del impacto que tiene. Entonces es cuando todas estas cosas van a empezar a delatarse y a ir cayendo según qué sistemas, ¿no? Ya está. Bueno, buenas tardes, agradecido de estar aquí y bueno, que obviamente que estéis todos aquí para poder pues, bueno, escucharnos este rato y esperemos pues, que os llevéis de aquí, pues bueno, aparte de un rato entretenido, pues alguna de las conclusiones que yo creo que se están lanzando aquí que obviamente son interesantes. Bueno, nosotros dentro del estudio siempre bueno, estamos orientados hacia la eficiencia energética porque entendemos que no puede haber otra manera de construir ni de proyectar. Y bueno, pues ahora como estamos centrados en la rehabilitación energética, pues vamos a intentar ver cómo canalizar esas directrices en el patrimonio ya construido. Para ello tenemos que hablar de ciudad, tenemos que hablar de humildad y tenemos que hablar de lo social, porque bueno, al final es algo intrínseco a la arquitectura y que en este proyecto, como en muchos otros que ahora mismo se están desarrollando, pues bueno, es necesario hacer partícipe. Este edificio, que forma parte de un conjunto de interés, que incluso físicamente, formalmente, forma parte de otros bloques, en el que nosotros solo actuamos en el de la derecha, bueno, realmente nos encontramos un edificio con 8 vecinos, 8 unidades familiares, cada una pues, bueno, diferente a la anterior, una de ellas era directamente el banco, otra no estaba, bueno, pues diferentes circunstancias que de alguna manera han acabado por llevar hasta a parte, digamos, o de implicarse dentro del proyecto y el proyecto acabar siendo lo que es, pues un poco gracias, para bien y para mal, por un poco todo el proceso. Yo creo que en estos casos, al final, cuando hablamos de intervenir en la ciudad, yo creo que la arquitectura es el primer paso para revitalizar una zona y luego al final obviamente acabar dotando, ¿no? de mayor calidad de vida a la gente que vive allí. Yo creo que a través de la intervención de un edificio, aparte de mejorar las condiciones de las personas que allí viven, pues también intentamos generar, integrarlo con otros servicios, con otros, desde lo comercial, lo dotacional, y al final pues intentar un poco aprovechar todo lo que ya tenemos construido y obviamente no construir nada si ya tenemos edificios, materiales, que ya podemos aprovecharlo.
En este sentido, nos encontramos un barrio que, bueno, en esto Balsas de lo Viejo, que tiene unas particularidades propias de la zona, en la que, bueno, existen unos espacios exteriores que son propiedad de ellos, pero que al final cuesta un dinero mantener, que no se mantienen y que luego acaban generando un problema. Socialmente es un barrio, pues bueno, pues envejecido, en el que, pues bueno, económicamente también hay unas limitaciones. Esto al final lo que ha hecho es que hay un problema común en la ciudad, tanto en este barrio como en otros equiparables, que de alguna manera se debe a conocer. Este proyecto lleva ya 2 años realizado, ahora llevo, bueno, creo que nosotros en el estudio estamos agradecidos también de que haya iniciativas, que haya conversaciones, que se hayan de alguna manera integrado y unificado criterios. Yo creo que antes estábamos un poquito más vendidos, nos enfrentábamos a problemas, porque al final hablar de este tipo de proyectos es hablar de todos los problemas que han surgido y desde un punto de vista de humildad y de decir, pues, los que más hemos aprendido hemos sido nosotros. Porque al final, pues bueno, hay mucho camino por hacer, pero al final es la única manera de poder dar bueno, pues solución a un problema que está ahí, que parece que podemos mirar para otro lado, pero que al final si queremos revitalizar los centros o cualquier barrio de una ciudad, pues tenemos que actuar primero desde la arquitectura. A nivel formal el edificio corresponde con otros conjuntos de interés de la ciudad, unas construcciones pues bueno, pues humildes en su momento, con unos huecos bastante pequeños, que a nivel luego... ¿Sí? ¿No se me escucha bien? Que a nivel energético pues bueno, pues tiene un problema, tiene el mismo tratamiento cualquiera de las orientaciones, los huecos pues son bastante limitados. Nos encontramos, porque un poco en línea de lo que ya se ha comentado, al final lo primero que hay que hacer es desde la máxima humildad escuchar y llegar allí y decir, bueno, yo vengo como técnico, pero primero cuéntenme ustedes qué problemas tenéis. Bueno, el primero o las primeras conversaciones que van, una persona mayor que vive en el último piso y que no hay un ascensor y que no puede acceder a su casa de una forma normal y por lo tanto luego tampoco puede salir de ella. La persona que vive en el bajo, precisamente por ese desuso de esas zonas que iban a ser ajardinadas, que iban a generar un espacio de vinculación y de relación entre los vecinos o entre las comunidades, al final generan problemas de humedad, más allá de la zona además en la que se encuentran. Vecinos, bueno, esto es un poco común a todos, pero que bueno, pues en invierno están a 0 grados, no existe un sistema de calefacción, en ese momento ni siquiera tenían la conexión a gas. Entonces, pues bueno, bueno, a partir de calentadores eléctricos o bombas de calor con sus consumos y sus eficiencias de confort, aún así se encontraban a 0 grados en invierno, en verano pues unos espacios que tampoco ventilaban y tenían tampoco mucha posibilidad de ventilación. Entonces, bueno, pues a partir de esos problemas nuestro planteamiento es vamos a intentar buscar, ¿no?, unas soluciones. Cuando actuamos en ciudad y el promotor al final es una comunidad, hay principalmente 2 problemas. El primero de ellos es el acuerdo. Es muy difícil que una familia se ponga de acuerdo, imaginemos 8, y este es un edificio pequeño en comparación a otros proyectos que se han realizado de este estilo. Para ello se necesita implicar a muchos agentes, también es un tema de conversación que ha surgido antes. Nosotros como técnicos creo que podemos aportar mucho, pero nadie nos ha enseñado a ser gestores, a generar ese diálogo y a reconducirlo hacia una buena, bueno, hacia que salga adelante el proyecto, que muchos proyectos desafortunadamente se pierden en el camino o otros simplemente, pues bueno, creo que son 5 o 6 años al final hasta que se acabó, desde que se empezaron las primeras conversaciones. La administración, si la hubiera, o un representante de la comunidad, que es una figura importante para mover este tipo de actuaciones. Ahora, pues bueno, también a través del colegio y del ayuntamiento, del gobierno de Aragón, pues creo que en esta comunidad somos bastante afortunados de todas las iniciativas que se van promoviendo. Pero bueno, es verdad que hace falta una figura que al final un poco gestione los diferentes intereses. Al final el que está en el bajo no le interesa el ascensor, el que está en el último no le interesa las humedades del bajo y al final pues bueno, hay que intentar llegar a un consenso y muchas veces es difícil. Nuestra premisa, nuestro primer criterio, un poco basado en lo que he comentado, que a nivel de arquitectura, que aquí nos dejamos de artificios y al final vamos a lo que entendemos que es lo importante aquí,
nos proponemos el objetivo de ya realizar una rehabilitación bajo el estándar Passive House, en este caso el EnerPHit, por ser una rehabilitación, en el que establecemos pues, esos criterios, esos números. Al final yo creo que una de las cosas importantes o de las características importantes que puede tener este estándar, como cualquier otro, es que al final cuantificamos, ya no es vamos a hacer las cosas bien, sino cómo de bien, y eso aporta valor. Y establecemos unos criterios. Y luego, pues, a partir de esos criterios pues, bueno, de demanda energética, en este caso, bueno, calefacción, refrigeración, cada uno, lo que nos damos cuenta es que cuando empezamos a echar números, los vecinos se echan a temblar. Viene el segundo de los problemas. El primero es el consenso, el segundo es el dinero. Si es que alguna vez no ha sido un problema para cualquier proyecto. Con un promotor así, pues obviamente corre pues, mucha más importancia. El problema del dinero se soluciona en parte por las subvenciones que se consiguen en esta comunidad. No fue sencillo, a través de, bueno, primero con Rehabilita Aragón, con el concurso, que ya pues eso de alguna manera da como ese primer impulso al proyecto. Y después, pues en este caso Zaragoza Vivienda, al final se consigue una subvención importante que hace que económicamente los propietarios puedan, a través también de otro préstamo a la comunidad, e incluso en este caso la constructora también facilitó las cosas, pues poder seguir adelante. Hablamos de proyectos que, si lo cuantificamos en rentabilidad o en el retorno de la inversión, son interesantes, más allá obviamente del confort o de la recuperación de esa calidad de vida, que al final debe ser la primera de los objetivos, pero aún con eso no son muchas veces capaces de llegar, y eso es un freno a este tipo de proyectos, una cuestión importante a buscar una solución. De ahí se pasa a un segundo escenario más realista, un poco a través de lo que comentábamos, del consenso. Una de las cosas importantes también que creo que por la que el proyecto al final pues acabó y acabó bien, es que al final hubo muchas reuniones explicativas. Al final este tipo de proyectos, que para nosotros los técnicos podemos poner números, pero esto a la gente le da un poco igual y ya está. Lo que tenemos es que explicarlo, que explicar las cosas lo más claramente posibles y a través de eso pues buscar pues acuerdos, hablar de dinero desde el primer día y ver hasta dónde se puede llegar, hasta que no, y buscar pues un poco equilibrar las soluciones hasta encontrar pues conseguir lo máximo con lo mínimo. Estos son los datos que al final se acabaron consiguiendo, una demanda bastante razonable. Por el camino se perdieron objetivos como podía ser una calefacción, incluso una climatización comunitaria. No se llegó a eso, esa partida además no se consiguió subvencionar, el coste era mayor y al final pues, bueno, se decidió que los vecinos, cada uno se lo iba a gestionar por su cuenta, porque sí consiguieron una subvención privada para el tema de una caldera de gas. Bueno, al final nuestro criterio fue intentar, un poco como se comentaba antes también, a través de las medidas pasivas, intentar conseguir una demanda muy baja, intentar tratar el tema de la ventilación, si no podíamos, como en el primer escenario, con un recuperador de calor, con, por supuesto, antes la estanqueidad, vamos a intentar trabajar con una ventilación mecánica lo máximo posible y vamos a intentar hacer que ese edificio pueda consumir lo mínimo posible, y luego, para llegar a la temperatura de confort, pues ya ellos llegarán de la manera que puedan. Pero vamos a intentar trabajar desde lo que entendemos que debe ser la arquitectura y la parte más importante de ella. A nivel formal, en el edificio también podíamos intervenir en lo que podíamos intervenir. Los huecos no pudimos ampliarlos. Lo que intentamos trabajar siempre es desde lo comunitario, desde el exterior, desde el edificio, intentando intervenir lo mínimo posible dentro de las viviendas, primero por complejidad, luego por heterogeneidad y luego porque al final no cumplíamos normativa en nada actualmente. Entonces, cuando te enfrentas a este tipo de edificios, bueno, tienes que intentar ser lo más flexible posible y bueno, pues lo que se comentaba antes, apretar, estrechar e intentar encajar todo como se puede. El volumen que generamos nuevo, bueno, vaciamos toda la zona común, todas las escaleras antiguas, para intentar pues establecer un nuevo núcleo de comunicación vertical con un ascensor, con un itinerario practicable, desde la misma puerta de acceso. En este edificio lo podíamos conseguir. Y bueno, pues eliminar las medias alturas que tenían antes, pues para que, bueno, de una forma, ya digo, practicable, pues cualquier vecino pudiese acceder a su vivienda. Bueno, a nivel, luego también la fachada, luego se verán un poco las imágenes,
intentamos ordenar todas las instalaciones, bueno, en este caso las máquinas exteriores que antes veíamos de una forma bueno, pues casi aleatoria, incluso los tendederos, intentar bueno, pues unificar todo eso para limpiar esas fachadas que de alguna manera ya estaban bueno, pues, alterando esa imagen de ese conjunto, que al final pues, bueno, es un conjunto de interés porque responde a unas necesidades o responde a unas necesidades en un momento dado, y que a través del tiempo y de su no mantenimiento pues requiere de unas actuaciones, pero que no por ello significa que haya que demoler y construir algo nuevo, sino que tiene un valor que poder potenciar. A nivel constructivo, bueno, luego sí queremos profundizar, pero realmente son actuaciones muy sencillas. Al final lo que hablábamos era bajar la demanda. Para ello, pues bueno, realizamos un SATE por el exterior. La fachada, se aprovechaban también circunstancias ya de conservación, ya no solo de accesibilidad o de eficiencia energética, pues había filtraciones en cubierta, pues se retejó aprovechando para colocar 20 centímetros de XPS. En bueno, pues la fachada, las condensaciones, la ausencia de aislamiento, pues se colocó por el exterior, intentando que toda la envolvente fuese continua. Bueno, aprovechando que teníamos que esas humedades por capilaridad, intentamos generar pues bueno, unos espacios alrededor del edificio en el que drenábamos pues bueno, ese exceso de humedad cuando existía. Bueno, se limpiaron también tema de arquetas y demás que tampoco se habían mantenido en su momento. Bueno, al final se trataba de ir a lo básico, ya digo, a las medidas pasivas, que al final son las que entiendo que tienen que ser siempre nuestra primera respuesta. Alguna imagen de obra, bueno, pues en este caso la colección del SATE, la unión entre lo existente y lo nuevo, que eso siempre al final genera problemas constructivamente. Luego también una de las cosas interesantes, que también bueno, veremos después, pero hablando un poco de los problemas que comentábamos ya antes, son actuaciones que para mí es muy importante que para que lleguen a buen puerto, que generen las mínimas molestias a los vecinos que están allí, porque muchos no tienen posibilidad de irse a otro sitio mientras están actuando unas obras que de por sí van a tardar. La verdad que creo que lo conseguimos realizar en 6 meses a través bueno, pues de mucha organización en parte y bueno, pues intentando optimizar otros procesos. El tema cuando demueles un núcleo entero y tienes que construir todas las plataformas y todas las escaleras nuevas, aparte del ascensor, al final intentar que esos vecinos puedan seguir viviendo allí, yo creo que es clave para avanzar en este tipo de proyectos. En este caso, que venía ya todo pues bueno, lo más prefabricado ya de taller, conseguimos que solo de 8 de la mañana a 8 de la tarde tuviese cada una de las plantas ese problema de que no iba a poder salir de casa o entrar. Pero bueno, con esa mínima afección conseguimos también pues, solucionar uno de los problemas que más preocupaban en esas primeras reuniones. Luego otro de los problemas que hemos comentado antes, todo lo que se actuase por fuera iba a ser mucho más sencillo que actuar por dentro. Por dentro son edificios que ha pasado mucho tiempo, que cada uno pues por reformas o por forma de vivirlos, los ha tratado cada uno de una manera diferente. En este caso, por ejemplo, una de las balconeras pues había dividido en 2 estancias con un tabique intermedio, por lo que ya esa homogeneidad de huecos ya se había perdido y ya pues no servía una estandarización. Aquí son proyectos en los que hablamos bueno, pues de un estudio concienzudo vivienda por vivienda, persona por persona, circunstancias por circunstancias, y hay que tratarlo con ese mimo y cuidado porque no vale otra cosa, ¿no? Luego otra de las claves para mí, para este tipo de procesos, es la participación de los propios vecinos. Dentro de que existen muchas limitaciones y debe ser así, bueno, porque al final no estamos actuando en cualquier sitio y yo creo que uno de los principales problemas de estas primeras actuaciones es que el criterio, bueno, muchas veces o bien por el técnico, por quien lo supervisase, pero al final ha generado, ¿no?, una heterogeneidad en la ciudad que no corresponde con esos conjuntos. Dentro de las posibilidades, yo creo que todas las elecciones o todas las participaciones que pueda haber de los vecinos al final hace que se impliquen más en el proceso, que entiendan más lo que se está haciendo y que de alguna manera luego haya una adherencia mayor una vez se les devuelve, si es que alguna vez se les ha quitado pues sus viviendas, ¿no? El resultado del edificio, de esta intervención, que yo creo que juega con ser mínima, intenta mantener pues, dentro de esas diferencias necesarias que puede producir un SATE frente a un revestimiento cerámico anterior,
intentando mantener las líneas de los forjados, los zócalos existentes, bueno, intentando mantener un poco las líneas y esa formalidad o esa formalización que tenían esos edificios, pero de alguna manera, pues bueno, que aunque lo que se ve que ha cambiado sea por fuera, pues realmente lo que ellos notan por dentro es lo que realmente les importa, ¿no? Bueno, pues a través de elementos metálicos para los cerramientos y esa ordenación de elementos, en este caso el núcleo por requerimientos tuvo que mantener la línea de lo construido, ahora el criterio ha cambiado, pero bueno, en cualquier caso, bueno, una actuación que intenta pasar lo más desapercibida posible, porque al final creo que no es lo importante. Los elementos comunes, una vez acabado, aprovechamos también el núcleo para generar una Velux que también intentase iluminar un poco esas zonas comunes que antiguamente pues bueno, no tenían apenas iluminación y que de alguna manera pues también bueno, pues podía un poco ayudar. Y esta es un poco la presentación de nuestro proyecto, que como digo, intenta intervenir en un edificio de la forma más humilde posible para intentar a través de esa pequeña actuación pues generar cambio en el barrio y en la ciudad. Muchas gracias. Hay muchos alumnos que tienen que hacer trabajos sobre esta exposición, entonces me dice Gabriela que como estamos grabando la ponencia, que la pondremos en YouTube para que podáis hacer los trabajos más tranquilamente. Entonces, no sé, como no hay mucho tiempo, a mí me gustaría un poco, bueno, hay un tema que a mí que creo que lo habéis sacado, los 4 proyectos son distintos, los 4 clientes son diferentes, las 4 formas de gestión son diferentes y también las 4 personalidades de los 4 arquitectos en su hora de intervenir y tomar el proyecto es diferente. Pero sí que en todo lo que hemos expuesto se ve ese conflicto que hay en la rehabilitación entre el arquitecto, la intervención del arquitecto y el cliente que está ahí, ¿no? Determinando y tomando el pulso, ¿no? Entonces, como habíamos puesto este formato un poco así de debate, como de ronda de preguntas a todos, pues a lo mejor, no sé, queréis decir algo en relación con esa relación gestión-arquitecto, ¿no? En vuestros proyectos o en general en la rehabilitación. No sé. Os he dejado un poco así. Sí. Venga. ¿Empiezo? Bueno, Sí. A ver, quizá la primera reflexión es hoy en día quién es el cliente, ¿no? Y me parece que estos proyectos, pues todos ellos plantean, como tú dices, clientes muy distintos. El cliente al final no es el usuario definitivo, sino que hoy en día el concepto está un poquito más extenso. E incluso en el propio proceso de formación ya de la arquitectura, de la intervención, el cliente como ese organismo que dicta un poco los requerimientos, las funcionalidades, también pues, se extiende, como ha comentado Ángels, a la normativa, a cuestiones a veces que incluso son incongruentes, que son incoherentes, a las comisiones de patrimonio, por ejemplo, ¿no? A tantos y tantos organismos de control y de regulación que hacen que el producto de arquitectura que estamos dando sea pues algo, podríamos decir así, cooperativo o conciliado, ¿no? Entre muchos intereses. ¿El nuestro cuál es? Pues yo siempre defiendo que el interés de la arquitectura del arquitecto es hacer arquitectura, ¿no? Sea cual sea el caso, sea cual sea el cliente, sea cual sea el presupuesto, las condiciones o las circunstancias, ¿no? Creo que no nos debemos olvidar de eso. Nuestra labor es reivindicar y cada vez más y con más fuerza el papel del arquitecto. Un papel del arquitecto que está muy mermado en una sociedad, es decir, en primer lugar, efectivamente, nuestra condición debe ser utilitaria y debemos prestar un servicio a una sociedad, a un cliente genérico que debe usar nuestros edificios. Pero en segundo lugar también yo creo que a esa condición utilitaria hay que sumar la condición de la propia arquitectura, de la cual creo que no nos debemos olvidar. Estamos construyendo ciudad, estamos construyendo historia futura, estamos construyendo también el patrimonio que van a heredar nuestros hijos. Yo creo que es algo que no se debe desatender y que en este sentido tenemos que seguir encaminando un poco esa batalla. Bueno, creo que salen aquí de un proceso colaborativo. Un proceso colaborativo de Bien. espacios.
Bueno, termino mi intervención. Simplemente quizá hablar de esto, de esta especie de visión caleidoscópica que hoy en día deberíamos aplicar a los procesos de rehabilitación. No en un sentido estrictamente utilitario, no en un sentido estrictamente de parámetros, no en un sentido estrictamente gestual o compositivo, ¿no? Sino en la coordinación de todos estos factores. Es lo que yo creo que va a hacer que la rehabilitación del futuro sea más equilibrada, efectivamente. Bueno, la verdad es que es una pregunta que tampoco sé muy bien. O sea, no sé, yo creo que no hay que tenerle miedo a los clientes y que lo que hay que hacer es... yo siempre digo que los retos que se te pone la vida profesional te vienen cuando tienes capacidad para sostenerlos. O sea, siempre, cada reto de cada proyecto tiene una complejidad en sí y unas veces es el cliente, otras es la situación económica, la normativa, o sea, que no solamente... Y yo creo que perder el miedo, ¿no?, a poder abrir, ¿no?, las potencialidades de lo que el lugar, el espacio... Creo que somos a veces más facilitadores de algo latente que pide paso que generadores, ¿no? Entonces, desde ahí, no sé si es una respuesta concreta, pero es abstracta, porque me interesa tampoco cerrarla, ¿vale? Yo creo que el objetivo es que el arquitecto sepa estar en su lugar, ¿no? Y hay veces que el cliente tiene una demanda, puede ser privado, ¿no?, puede ser público, te toca a veces que ni siquiera te dicen lo que quieren y tienes que actuar. Entonces, la complejidad es tal que los ingredientes son muchos. A mí la pregunta me la has inspirado tú con aquello de que hay que saber escuchar a las personas, ¿no?, a los que están allí, a los que conviven. Sí. Y que yo creo que es una de las dificultades más importantes de la rehabilitación. Es verdad que a lo mejor las comunidades de vecinos, que contaba Ricardo, quiero decir, cuando el bicho vive ya dentro del edificio y es parte importante de la actuación, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Evidentemente, estás al servicio de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que no tenerle miedo, no tener miedo a los procesos, confiar en... Yo siempre, claro, yo tengo mi filosofía, cada uno tenemos nuestra filosofía, ¿no? Y yo creo que la realidad se expresa a través de la individualidad. Y a veces no tiene que ser alguien que tenga un conocimiento específico el que te va a dar la clave de algo, ¿sí? A veces yo le llamo que el campo habla, o sea, se genera un debate, se lleva una serie de situaciones y la información va a fluir a través de la colectividad que somos como humanidad, ¿no? Entonces, lo que sí que veo, y lo siento así y trabajo desde ahí, es que cuando el arquitecto llega hay algo latente que pide manifestarse, ¿sí? Hay que saber escuchar eso y darle forma, y no perderse a veces con ciertas particularidades, ¿no?, que complejas. Pues yo creo que... Tienes una suerte con que tu cliente te deje colocar todos esos materiales. No, es que yo creo que debemos trascender al cliente, o sea, que realmente la arquitectura no... ¿Esto es necesario? No. Que realmente la arquitectura... Dicen que sí. ¿Ah, sí? Ah, vale. ¿Funciona? Dale. Pues que realmente estamos al servicio, o sea, y no estamos al servicio solamente del cliente, o sea, el producto arquitectónico es algo que va a permanecer y que va a trascender a los habitantes de ahora y hacemos arquitectura, a no ser que no la hagamos, para durar pues por lo menos 50 años y muchísimos más. Entonces, nuestro cliente en realidad es todo lo que rodea, o sea, todas las personas que viven hoy, que vivirán y lo que quedará en un futuro de lo que nosotros hagamos. Entonces, tenemos que tener esa responsabilidad de trabajar en el plano del permanecer, ¿no? La arquitectura va a permanecer. Y, por supuesto, cada proyecto para mí es una oportunidad de aportar
de generar ese cambio, ¿no? En generar el cambio no solamente a nivel estético, a nivel funcional o a nivel formal, sino a nivel social. O sea, si nosotros hacemos un proyecto que el hecho de una manera determinada que pueda generar esas dinámicas, ¿no?, alrededor de él, o esas cosas que no pasaban antes de nosotros pasar por allí, estamos generando cambio, estamos aportando algo. Si nuestro proyecto pierde la oportunidad de generar esas dinámicas y esos cambios, pues hemos invertido un montón de energía y un montón de recursos en intervenir en un objeto, y hemos perdido la oportunidad. Y para mí eso es un fracaso. O sea, cada proyecto debe obviamente tener en cuenta al cliente. Trabajamos en equipos multidisciplinares y horizontales, todos tenemos nuestra función, debemos saber dónde nos posicionamos y asumir la responsabilidad de el objeto arquitectónico. Es un objeto para durar en el tiempo, su objetivo es permanecer y que otros vengan y nos puedan rehabilitar los edificios. Esa sería la pera, ¿no? Que se pudiesen rehabilitar nuestros edificios, ¿no? Esa sería, no sé, un poco mi reflexión al hilo. Bueno, por seguir un poco aportando todo y nada, ¿no?, a la cuestión, yo creo que el cliente siempre va a existir, que la responsabilidad es el primer cliente, y es verdad que al final nosotros nos autoexigimos o nos debemos autoexigir que en cada uno de los proyectos aportemos a la arquitectura algo, porque es verdad que va a quedarse, pero no nos engañemos, en 50 años nuestro edificio, que ahora es maravilloso, dejará de servir, necesitará un mantenimiento, porque los edificios pues bueno, van a durar o van a mantenerse el tiempo posible. Contra mejor lo hagamos, mejor vida útil tendrá y mejor vivirá la gente en este momento en esos edificios, porque al final la arquitectura para mí no se puede entender sin la gente que la va a habitar, que la va a vivir. No somos escultores, o creo que no debemos serlo. Debemos aportar un valor estético a la arquitectura, pero eso no debe primar frente a otras funciones. Entonces, desde mi punto de vista, es que creo que hay que actuar desde la humildad en arquitectura y bueno, yo creo que sea un cliente particular, sea un cliente público, sea para muchas o para pocas personas, pero al final yo creo que tenemos que intentar ajustar, dar lo máximo con el mínimo de recursos posibles, porque al final también otro cliente que bueno, a través de los materiales creo que se ha hablado más, pues al final el medio ambiente, los recursos. Creo que tenemos que ejercer esa responsabilidad que es inherente a la arquitectura, pensando más en los demás que nosotros. No puede ser de otra manera. No sé si la pregunta estaba bien formulada, pero la respuesta no tiene desperdicio, ¿vale? Las vuestras. Que digo que yo tenía una frase puesta al comienzo de la presentación que decía Renkuljas: los edificios tienen dos vidas, ¿no? La que genera el autor, el creador, y la que viven. O tiene tres, que es la que estamos viendo ahora, o 4 o 5, ¿no? Lo cual está muy bien, o sea que se quedó corto, ¿no? Bueno, es vuestro momento ahora, ¿no? Creo que el público, si quiere comentar a cualquiera de los 4 sobre sus proyectos o sobre la visión de la rehabilitación o sobre lo que queráis, pues tenéis la palabra. ¿Quién quiere hablar? No me hagáis esto ahora. Yo me había preparado una, pero no 3. A ver. Pues eso digo, que podemos hablar de cualquier cosa que tenga el fondo de la rehabilitación. Sí, yo tengo una pregunta para Àngels, que me ha gustado mucho lo que has comentado de que en el proceso de la construcción habéis formado a la empresa constructora en el tapial o en los acabados cerámicos. Entonces, un poco a ver si podías contar cómo ese proceso de formación, pues contar alguna cosita más. Pues la formación, nosotros siempre la empezamos con ver cuáles son los medios que tiene la empresa. Entonces, sabemos cuál es el objetivo, que es construir, pues en este caso eran 3,5 plantas de un edificio de tierra en altura. Y lo primero que hacemos es ver con qué medios cuentan. Entonces, la idea es que con sus propios medios ellos puedan resolver lo que están haciendo. Es decir, que el sistema no suponga un encarecimiento a nivel de medios auxiliares. Esto parece sencillo, pero claro, acomodar toda la dinámica de construcción a unos medios
pues puede cambiar, ¿no? Cosas que a lo mejor tenías preconcebidas. Entonces, a partir de ahí lo que se hace es hacer experiencias 1 a 1. Entonces se prueban los materiales, se les va conduciendo en un poco cuáles son las texturas que estamos buscando, se les traspasa toda la información de cuáles son las mezclas, las formulaciones, todo, o sea, realmente hay una siembra de conocimiento para que la tecnología se quede en ellos, ¿no? Y en el lugar. Y una vez ellos la asumen como propia, entonces ya se hace la planificación de la obra, se les acompaña en todo el proceso, en la selección de tipos de encofrado, dónde vamos a excavar la tierra, se les acompaña en todo el proceso para que sea un éxito, porque si no, pues puede realmente ser un fracaso, ¿no? Un sobrecoste, hay mucho vértigo al principio, pero normalmente casi siempre trabajamos con constructoras que nunca han construido con estos sistemas. Entonces, pues ellos tienen vértigo a la hora de pasar un presupuesto, hay mucho trabajo antes de la adjudicación o de la contratación definitiva y pues, se hacen muchas reuniones con ellos para explicarles pues, rendimientos, hay que tener un control sobre la técnica importante para llevarlo, o sea, para poder hacerles ese acompañamiento. ¿Hay alguna otra pregunta más? Bajando la cabeza como, bueno, como también es tarde, a mí sí que me gustaría, pues un poco antes de dar el paso a Teresa para que cierre el evento, preguntaros a vosotros si tenéis alguna experiencia con la ola de rehabilitación, con los fondos Next y también que deis un poco vuestra opinión de las ayudas y de todo esto que nos viene encima, ¿no? Con las comunidades. Podéis no ser todos, ¿no? Quiero decir, si alguno quiere decir algo, que lo diga. Venga, Ricardo. Bueno, yo un poco recuperar el hilo de antes, ¿no? Yo creo que ahora se está interviniendo, se está ayudando, se está intentando integrar y coordinar un poco todo este tipo de trabajos, pues a través de la oficina de rehabilitación, a través, bueno, ahora cada vez vienen más fondos, todos ni nosotros como técnicos ni los administradores muchas veces pues bueno, podemos atender todo lo que nos puede llegar, ni sabemos muy bien cómo, ni en tiempos. Yo creo que a través de estos, bueno, pues de estos elementos que al final acaban de cohesionar esos diferentes agentes que intervienen en un proceso de rehabilitación, yo creo que esto ayuda mucho a poder sacar el máximo partido, porque al final bueno, pues ya vimos que en las primeras ayudas que iban viniendo pues apenas se presentaban comunidades, ahora están colapsadas. Bueno, yo creo que es una manera de desatascar este tipo de proyectos. Hemos comentado antes que en lo económico es fundamental y ahora que hay ayudas pues vamos a intentar, ¿no?, aprovecharlas para con criterio pues intentar intervenir en la ciudad y en esas edificaciones que se han quedado ya obsoletas y con las que podemos mejorar pues la calidad de la gente que vive allí sin que se tengan que desplazar a otra vivienda que bueno, en concepto de ciudad pues no tiene mucho sentido pudiendo actuar sobre eso. Entonces yo creo que tanto las ayudas como esas oficinas que intervienen creo que pueden ayudar y que de hecho están ayudando mucho pues a que esos proyectos que inicialmente parten de un vecino que en una comunidad que en un día, ¿no?, pues puede decir, oye, ¿por qué no esto? Pues bueno, pues el del por qué no vamos a informarnos con un agente especializado que genere esa seguridad a los vecinos para acometer este tipo de proyectos. Bueno, yo os puedo contar que ahora mismo, de hecho el lunes tenemos reunión con la comunidad de vecinos. La estrategia que estamos siguiendo es la de, bueno, presentarle, tras un trabajo previo que hemos hecho ya del libro del edificio y de la propuesta, ya hemos tramitado todo el proceso, entonces tienes la certificación en la que está el edificio, en este caso es Paseo Ruiseñores, es un edificio de los años 70, de ladrillo, que es con cámara de aire y trasdos interior sin aislamiento, la única era la cámara de aire. Claro, luego tienen caldera de gasóleo a un rendimiento bajísimo, que la tienen hecha polvo. Entonces, por un lado, y yo creo que esto sí que es un valor y es interesante, que es cómo manejarse con los vecinos, que es la parte de la comunicación con ellos y saber un poco vender o transmitir todas las bondades que tienen estos proyectos. ¿Sí? En este caso,
nosotros lo que vamos a hacer es, pues, como hay diferentes líneas en porcentaje según la rentabilidad o el nivel de subvención, ¿no? Pues la del 45, la del 60, la del 80, desde nuestro conocimiento técnico, cuál sería la solución para esa particularidad. O sea, es decir, pues mira, con el 80 te da para poner fachada nueva ventilada en las zonas principales, SATES a lo mejor, el tema de renovación de caldera, vas como tocando y cubierta fotovoltaica, ¿no? Si vas al 60 y aparte de esa propuesta, luego lo que hacemos es el cálculo de lo que cuesta económicamente esa obra, lo que es subvencionable y lo que le reporta a cada usuario. Porque al final los vecinos, y es muy coherente y muy normal, lo que quieren es decir, ¿cuánto me va a costar y qué beneficio me voy a llevar, ¿no? Y ese beneficio hay que saber venderlo en clave incluso inmobiliaria. O sea, una rehabilitación energética de un edificio, Paseo Ruiseñores, es una particularidad, también por la clase social es diferente y la capacidad económica también es un poco mejor, pero un vecino que está viviendo en una casa que está pagando gasóleo, pero como un loco, con la que está cayendo, que vengas, que le van a subvencionar el 80%, que va a pasar de una G a una C y que su inmueble además va a subir económicamente, o sea que lo va a poder vender, o sea, el valor inmueble se va a revalorizar, todo eso son bendiciones. Y están y además temerosos de que la caldera que tienen en cualquier momento les explota. Entonces saben que van a tener que además hacer un desembolso que no lo van que supone una carga. Entonces yo creo que el momento es muy bueno porque hay una realidad, en este caso la nuestra, pero creo que se reproduce en muchas situaciones, donde no se han abordado, esto es un poco como la Expo en Zaragoza, ¿no? La Expo vino en un momento que Zaragoza llevaba años y años demandando cambios a nivel urbano y vino la Expo y fue como... Y entonces se metió ahí, pues claro, una lista, ¿no? De reintegración de los ríos, las rondas, y claro, dijeron, bueno, ¿qué transformación? Y dice, no, es que llevamos 20 años que no se ha hecho nada, ¿no? En la ciudad. Entonces, esto es lo que ahora está pasando con los edificios y yo creo que sí que, si se le transmite bien a la comunidad vecinal, hay un valor muy fuerte de beneficio para ellos, ¿no? En confort, reducción de gastos y adaptación al medio, sí, la situación actual, ¿no? Donde las fuentes energéticas tienen que cambiar y luego que su edificio va a valer el doble, a lo mejor. Solo un pequeño aporte, un poco por el de lo que estás comentando. En este edificio, comenté antes que uno de las viviendas era propiedad del banco. Se había quedado y tal, un pago, y lo tenía. Y al principio una de las cuestiones, porque además de cara a esas subvenciones que se tramitaron, se necesitaba pues, que todo el mundo estuviese de acuerdo, se necesitaba unanimidad pues, para poder tener mayor puntuación de cara a las subvenciones. Y una de las primeras preocupaciones era, pues vamos a ver cómo conseguimos hablar con el banco, como concepto genérico, a ver cómo no puede de alguna manera materializarse en una persona que nos diga, oye, que sí o cómo esto, ¿no? Y bueno, pues al principio nos costó mucho, pero en cuanto presentamos los números, un poco lo que comentabas, el primero que puso el dinero. Y el banco... Y al final, porque este tipo de actuaciones, sobre todo si son subvencionadas y con un alto porcentaje, al final son rentables. Luego, obviamente, tienes que disponer de ese capital para acometerlo, ¿no? Y determinadas familias, pues entiendo que obviamente es mucho más complicado y ahí es donde está el verdadero problema. Pero a nivel, quiero decir, de económico inmobiliario, que estoy de acuerdo, que es la forma también de acometer ese tipo de actuaciones, es que son rentables. Es que al final, más allá del confort, que por supuesto es lo que primero repercute en la gente que vive, es que además económicamente es rentable. Claro, imaginaros que a lo mejor que un vecino por 15.000, 20.000 euros renueva su casa. Eso, vamos, el que no se apunte es porque no se está enterando. Porque es ahora el momento, ¿no? Y eso es un poco la realidad, ¿no? Pero claro, tienes que optar a la del 80, y entonces el 80 también implica más rendimientos, mejoras y situaciones, y entonces esto va a ayudar, ¿no? Bueno, como va el lunes, pero yo confío en la sociedad, ¿no? y en el cliente en este caso. Hombre, nosotras, y está aquí Amaya conmigo, que es la responsable de la oficina de Zaragoza de rehabilitación, creemos que tenemos un trabajo apasionante. Quiero decir que no se acaba en el 2026, porque quiero decir hay tanto por hacer que intentaremos conseguir o educar o hacer cultura
Y yo creo que la gente está muy agradecida cuando viene totalmente, vienen ciudadanos simplemente porque han oído que hay ayudas y viene un presidente de una comunidad sin hablar con su comunidad, ni con el administrador, ni con nadie. Entonces, bueno, que son procesos que van a durar tiempo, que algunos se van a conseguir, que otros los arquitectos se implican y nos van a ayudar a que esto vaya más ágil, pero creo que tenemos una labor apasionante de ir sembrando, No sé si quieres decir algo al respecto. No. Vale, pues creo que es inmediata para conseguir que esos fondos se destinen bien y a la larga. No sé, porque es ya casi las 9:30 y quiero que Teresa diga lo que tenga que decir. Quiero dejarles. Pues no, me quedo por aquí. Bueno, pues yo, caray, es que primero estoy orgullosísima de que el colegio me haya invitado y de representar a mi dirección general. Disculpo a la directora general que no ha podido venir. Estoy orgullosísima, además, pues porque soy arquitecta y porque soy la jefe de servicio de arquitectura y rehabilitación. Y es mi profesión y es mi pasión y es algo que me gustaría transmitir y que todo el mundo lo comparta, porque yo creo que estamos en el momento, como acabáis de decir, más apasionante de los últimos años. Yo creo que la arquitectura ha sufrido muchas crisis. La arquitectura ha crecido con las crisis a lo largo de toda su historia y creo que ahora en este momento estamos a punto de dar un vuelco que, en palabras de Alfonso Guerra, no nos va a conocer ni la madre que nos parió. Entonces, yo creo que tenemos ahora la oportunidad de saltar desde el concepto de yo he venido a ser arquitecto para que me pongan un papel, un cliente con pasta y un papel en blanco que yo pueda diseñar. No, es que yo cuando lo diseño lo voy a cuidar y lo voy a mantener. Y luego le voy a devolver la vida cuando ya cambien las funciones, cambien la sociedad, cambien los habitantes y cambien las circunstancias y cambien los requisitos. Entonces tenemos ese reto apasionante de coger un edificio desde que es un bebé y desde que no existe y mantenerlo, cuidarlo, darle la vida, resucitarlo hasta cuando sea, porque no nos podemos permitir perderlo, porque todo el parque edificado que tenemos es un patrimonio enorme, que ha costado un esfuerzo enorme y que tenemos una obligación, yo creo que moral, tremenda con las generaciones pasadas y con las que van a venir. Y a mí me gustaría transmitir desde la óptica de lo público que la política pública puede actuar de muy diversas maneras. Actúa para resolver problemas, ineficiencias en la sociedad. Y puede actuar con la normativa, tenemos la Ley de Calidad de la Arquitectura, está poniendo sus criterios con una ley. Ojo, cúmplela, porque si no la cumples te voy a sancionar. La segunda manera, primero te obligo y luego si no cumples te sanciono, cuando el objetivo es tan fundamental que tenemos obligación de cumplirlo. Pero luego también puede actuar a través de medidas de fomento, que son las subvenciones. Puedo impulsar a la sociedad para que se convenza de que esto es favorable, de que esto le beneficia, de que mis objetivos le van a beneficiar. Y los objetivos en los planes de vivienda en materia de rehabilitación los hemos visto ir cambiando. Han ido cambiando desde que se primaba la rehabilitación estructural, porque era muy necesario, la rehabilitación de conservación, porque era muy necesaria, la rehabilitación de habitabilidad, porque había muchísimas viviendas que no tenían baño, no tenían cocina o no tenían espacios. Las políticas públicas han ido cambiando de objetivos y a medida que la edificación ha ido mejorando, ahora tenemos otros retos que son tan importantes que las directivas europeas, las autoridades nacionales no pueden soslayar. Y entonces ahora que tenemos la sostenibilidad, tenemos un cambio climático que se nos va a llevar por delante si no hacemos algo. Y esa sostenibilidad tiene tres patas. Sostenibilidad ambiental, no podemos contaminar, no podemos consumir, los materiales se agotan, las fuentes de energía se agotan, estamos contaminando y emitiendo un CO2 que está envenenando nuestra atmósfera, estamos consumiendo bosques, pero también económica. Tenemos que pagarlo, Tenemos que hacer cosas que podamos pagar, no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Y además no podemos gastar lo que no tenemos, no podemos gastar esos materiales, no podemos gastar esa energía. Y luego la gente que vive en los edificios lo tiene que poder pagar todo esto. Y tenemos una sostenibilidad social. Habéis hablado de todo esto. Yo os quiero agradecer muchísimo todas vuestras intervenciones
daros la enhorabuena por los premios, pero agradecer muchísimo porque entre todos habéis tocado todas las restricciones más importantes que tenemos en este momento para afrontar la rehabilitación y todas las restricciones que están formando parte de las políticas europeas y de las políticas nacionales para impulsarla en la dirección de vida, como son la circularidad, como son el reciclaje de residuos. Ahora estamos obligados a reciclar el 70% de los residuos, a clasificarlos en el lugar de producción del residuo de la obra. Todo esto es un cambio de cultura que para los que ya somos viejos pues supone un reto muy importante, pero seguramente para todos estos chicos y chicas que están aquí estudiando, que están aprendiendo, seguramente para ellos será ya en su primera obra lo que tengan que hacer. Van a tener que clasificar los residuos y van a tener que comprometerse con el gestor de residuos a que el 70% de todo esto hay que recircularlo, hay que reutilizarlo, no se puede tirar. La Unión Europea dice que política residuos cero, política residuos cero. No podemos utilizar combustibles fósiles, no se financian. DNSH, principio de no causar un daño significativo al medio ambiente, algo que ahora estamos todos volviéndonos locos mirando en la directiva cómo nos lo tenemos que aprender y traducir, pues es que va a ser el pan nuestro de cada día en nuestro trabajo a partir de ya. Y la circularidad, hay que aplicar unas directivas, unas cosas un poco así, pero es que al final tenemos que explicar que en nuestro proyecto lo estamos haciendo, tanto si es de nueva planta como si es de rehabilitación, lo estamos haciendo de forma que todos los materiales y todo lo que estamos haciendo se pueda desmontar, reciclar y reutilizar otra vez. Y estos son retos nuevos que estamos intentando pasar con una declaración responsable y algo que no. Hay que trabajárselo y hay que tomárselo muy en serio porque luego lo tendremos que acreditar, ¿vale? Y esto son políticas públicas y esta eficiencia energética, esta reducción de la demanda, hemos trabajado unos años en reducción de la demanda, nos pedían, ¿no?, un 30% de reducción de la demanda, un 50%. Ahora el 30% ya se da casi por hecho, las políticas europeas ya han pasado de esto, ahora es reducción de la energía primaria no renovable. Ya la demanda, damos por hecho que vuestros edificios se han incorporado en el Código Técnico de la Edificación, ya tenemos menos demanda. Vale, ahora redúceme la energía primaria no renovable, utiliza energías renovables, utiliza menos energía. La accesibilidad. Yo ahora he tenido el privilegio de sufrir durante unos meses en carne propia cuáles son los problemas de la accesibilidad que se encuentra una persona, no una persona con un certificado 33%, soy una persona con discapacidad. No, una persona como todos nosotros que estamos aquí y yo ahora salgo, me torzo el tobillo y me tiro 3 meses con una silla de ruedas o con unas muletas y quiero saber cómo puedo abrir el portal de mi casa con la mano, con la silla de ruedas a la vez, que no puedo empujar, cómo puedo ir por una rampa, por una pendiente transversal de una acera que se me cae la silla de lado. Todo esto a mí ya me parece inconcebible, que nuestras ciudades no sean accesibles o que nuestros edificios no sean accesibles. Y todo eso ha tenido que venir una normativa, que recuerdo está vigente, obligaba a que todos los edificios fueran accesibles desde diciembre de 2017. ¿Cuántos edificios accesibles tenemos? ¿24, 25%? Pues todavía tenemos que andar con las políticas de fomento, con las subvenciones. Ya hemos convencido a las comunidades de propietarios, ya el ascensor, yo creo que para vosotros que estáis en la calle debe ser casi la decisión que todo el mundo entiende, pones el ascensor y yo mañana voy a subir a mi casa, ya lo puedo utilizar. Ahora estamos con el reto de aísla bien tu vivienda, reduce la demanda, vamos a evitar que tengas esta caldera de gasoil que es tan perjudicial y que es tan explosiva y a lo mejor tan peligrosa, ¿no? Ahora estamos en eso, y estamos en eso precisamente en un momento en que las comunidades no pueden pagar el combustible este año. Y a lo mejor eso, fíjate qué desgracia, pero a lo mejor nos ayuda a convencerles, pero también les tenemos que convencer de que te vas a tener que gastar un dinero que a lo mejor pues en una comunidad, en una calle un poco más de clase media, pueden hacer ese esfuerzo. En otras comunidades están luchando por cubrir sus gastos mensuales. Y ahí las políticas públicas entran a fondo 100% de las ayudas para las personas vulnerables. 100%. ¿Qué financiamos? Rehabilitaciones integrales, con un límite unitario por vivienda, porque no se puede llegar a todo, pero
se financia la rehabilitación integral, no se deniega ninguna partida, ningún tipo de obra. ¿Por qué? Pues porque hay que conservar el parque edificado. Hay que mantenerlo bien, hay que hacerlo accesible. Hay una verdadera obsesión en el Ministerio, por ejemplo, con la accesibilidad. No quieren financiar nada que no sea accesible. Las políticas públicas están dirigidas ahí. Cuando la gente nos dice, ay, pero es que en mi pueblo es que es muy importante, si financiarais obras de habitabilidad yo me cambiaría la cocina, me cambiaría el baño. Eso fue importante en su día cuando no todo el mundo tenía. Ahora tenemos que ir a objetivos a largo plazo, muy importantes, y que si no es a través de estas políticas de fomento, es difícil que se lleguen a implantar. Ese es el objetivo de las políticas públicas. Y en ese objetivo yo os necesito a todos, a las oficinas, los libros del edificio que nos tienen que ayudar a testar esa prioridad para explicarle a la gente qué es lo más prioritario, cuánto le va a costar, qué beneficios va a obtener. Las oficinas que les vayan a explicar, mira, te podemos ayudar, podemos hacer todo esto. Yo os necesito a todos y también para intervenir en arquitectura que no es de vivienda. Porque ahora estamos hablando de edificios de vivienda, ¿vale? Pero es que hay edificios industriales, educativos, sanitarios, administrativos, religiosos, que no son nada eficientes y están ahí y están consumiendo y tirando. Es decir, que tenemos un reto importantísimo, tenemos fondos para financiarlo casi todo, tenemos medios, o estamos intentando poner medios para que la gente los conozca, tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo y tenemos el reto como profesionales de hacer lo mejor para nuestros edificios, para nuestra gente, para los ciudadanos que tienen que vivir y usar los edificios, para que lo puedan asumir, lo puedan pagar y sobre todo para que vivan mejor. Yo creo que es nuestra obligación como profesionales, para eso nos hemos formado, ese es nuestro trabajo. Y ese es el reto más apasionante que tenemos, el trabajar con todas estas restricciones para conseguir una pieza perfecta. Muchísimas gracias. Yo no voy a decir nada más. Yo voy a dar las gracias a todos y nos vemos en el segundo encuentro. ¿Vale?